mejor. Buenos días, Cristi, ¿cómo tú estás? Buenos días, amigo querido. Buenos días, compañeros. Qué alegría compartir este viernes en vivo. Qué bueno. Bueno tenerte después de ese viajecito y se nos va de vacaciones. Pero se merece después de tanto trabajo. Ay, sí, de verdad. Coger un brequecito. Seguro. Te disfrutamos hoy, Cristi. Ay, gracias, Juan. No, definitivamente yo creo que todos necesitamos unas vacacioncitas. Tú sabes que hace un tiempo atrás hice un programa del descanso y estaba así pasando los programas y de momento veo, oye, yo voy a escuchar mi misma enseñanza del descanso. La necesito. La necesito. Hoy quiero hablar con ustedes de algo que yo creo que es fundamental. Nosotros tenemos que tomar muchas decisiones en nuestra vida. Algunas parecen sencillas, no lo son. Pero otras, a simple vista, sabemos que son decisiones bien importantes. Decisiones como, pueden dar ejemplo, compañeros. A mí se me ocurre pensar, me mudo de país, no me mudo de país. Hago este negocio, invierto todo mi dinero o mi, ¿verdad? Un gran compromiso económico con este negocio, con esta casa. Vendo esta casa, compro aquella o no. Así es. Sí, seguro. Como cuando la finca Bijapi. Imagínate. Sí, tremendo. Dijo, uno a veces ni duerme, uno dice, ¿cuál es la decisión que yo debo de tomar ante una relación sentimental? ¿Qué debo de hacer en esta relación? Hay decisiones que son bien importantes y que a todos en algún momento dado nos va a tocar tomar ese tipo de decisiones. Sí. Cuando yo me paro frente a esta realidad, a mí me gustaría saber cuál es el consejo bíblico. ¿Qué es lo que Dios me recomienda? Porque hay muchos especialistas y hoy en día que están los youtubers y hoy en día todo el mundo sabe mucho. Pero cuando nos vamos a la realidad nos damos cuenta que nosotros realmente necesitamos un consejero que realmente sepa de cómo yo debo tomar las decisiones de mi vida. Yo me senté, hice mi propio estudio y extraje 5 principios que son bien importantes y que yo creo que en la medida en que los ponemos por obra, nuestras decisiones son muy sabias. Así que quiero compartirlos con ustedes en esta mañana. Por favor. Muy bien. Vamos a lo primero que yo tengo que hacer cuando yo voy a tomar una decisión. Salmo 143, verso 10. Los que están con nosotros en televisión o nos acompañan en el app, pueden verlo ahora en la presentación. Salmo 143, 10. Dice así la palabra del Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este gran verso tiene los primeros 3 principios que hoy quiero enseñar. Lo primero que me parece bien importante es que este salmista ha colocado a Dios como el centro de su vida. Fíjate, Juan y Fernán, que él le está pidiendo al Señor que meta mano porque él sabe, él entiende que su vida ya no le pertenece a él, sino que su vida le pertenece a Dios. Y yo creo que esto es algo que aquí yo me tengo que detener y preguntarme, ¿entiendo yo que mi vida le pertenece a Dios? Que esto no es una filosofía, perdón que lo diga así, pero una filosofía barata, de que yo le entrego un día mi vida a Dios, pero realmente en la práctica yo hago lo que me da la gana. O como este salmista, yo realmente entiendo la seriedad de que yo un día le entregué mi vida a Dios y desde ese momento tú tomas las decisiones. Desde ese momento tú vas a escoger mis caminos. Desde ese momento yo puedo estar frente a 10 alternativas, frente a 10 caminos, pero como mi vida es tuya, tú vas a decidir lo que yo voy a hacer. ¿Entiendo yo esto? Si entiendo yo esto, entonces no vivo como el mundo. Tú sabes que el mundo usa mucho la frase, es tu vida, haz lo que quieras. Que nadie se meta, es tu vida, haz lo que quieras. Pues fíjate, sí, quizás que nadie se meta, pero no es mi vida. Ahora es de Cristo. Y yo tengo que entender que mi posición es, Señor, ahora haz lo que tú quieras. Ya no es mi negocio, son tus negocios. Ya no es mi relación, es tuya. Ya no son mis decisiones, sino mías. Así que ante esta importante reconciliación del salmista con entender lo que Dios quiere, entonces finalmente al entender esto, él le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué decisión tú quieres
que yo tome. Primer principio, reconocer que si hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces es Él y no yo quien debe decidir lo que vamos a hacer. Segunda cosa que me parece bien importante en este verso es que le pide al Espíritu de Dios que le guíe. Es importante que nosotros entendamos que el Consolador, que así el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús le llamó así, no solo consuela, sino que guía. En Primera de Reyes, capítulo 18, hay una conversación bien interesante entre dos hombres de Dios. Esos son Abdías y Elías. Y yo les voy a invitar a que usted estudie en su casita Primera de Reyes 18, pero yo quiero puntualizar lo que en el verso 12 Abdías le dice a Elías. Le dice, si le digo que tú estás aquí, refiriéndose al rey Acab, entonces el Espíritu del Señor te llevará a otro sitio. ¿Quién lo llevará a otro sitio? El Espíritu del Señor. Fíjate que el Espíritu de Dios te lleva a los sitios. El Espíritu de Dios no está en nuestra vida solo para acompañarme, está en mi vida para guiarme. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y esto es importante, porque me está diciendo que si yo soy guiada por el Espíritu, entonces es que yo soy hija de Dios. Ay, ay, ay. Yo quiero que por un momento digiramos esto, porque nosotros podemos pensar, si yo le entregué mi vida a Cristo, ya yo soy hija de Dios. Pero aquí hay un verso que me está revelando. Sí, mamá, espérate un momentito. Ese es el comienzo, entregarle tu vida a Cristo. Pero los hijos de Dios son los que se dejan guiar por mi Espíritu. Entonces, esto es importante y esto el salmista lo sabía. Tú y yo podemos gastar mucho tiempo pensando en lo que vamos a hacer, analizando, preocupándonos. Podemos gastar el tiempo así o podemos invertirlo en orar y pedir al Espíritu Santo, haz tu trabajo. Tu trabajo es guiarme. Tu trabajo es guiarme. Y yo lo voy a decir bien puertorriqueño. Tu trabajo es chavarme hasta que yo lo haga. Yo no sé si alguna vez usted se ha montado en el carro y quizás porque su blusita, para que su blusita no se estrujara o porque lo acaban de operar y no quiere un apretón, usted no se ha puesto el cinturón. Y empieza, ting, 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 ting. Y usted dice, Dios mío, me voy a tener que poner el cinturón. Si hay algo que hay que pedirle al Espíritu Santo es, ya que tú estás en mi vida para protegerme, chávame hasta que te haga caso. O sea, yo te voy a pedir que de verdad tú me guíes, que tú no me dejes en paz si yo no estoy haciendo, si no estoy tomando la decisión correcta. No me dejes en paz, que yo me sienta sin paz. Pero que cuando yo haga tu voluntad, yo sienta esa paz porque Espíritu de Dios, guíame. Y este es el segundo principio. Pídele al Espíritu Santo que te consuele, no nada más. Fortalezca, no nada más. Que me guíe, porque yo quiero ser una hija de Dios. Tercera y última parte de ese verso que también me parece increíble. La petición es que el Espíritu Santo le guíe a tierra de rectitud. Yo quiero que tú lo veas, la tierra. Y esta tierra es recta y las demás tierras no lo son. Mire, hay una verdad. Dios sabe cuando usted y a mí nos importa, que cuando Dios nos mire, yo esté haciendo lo correcto. Eso Dios lo sabe. Sí. Y también sabe cuando no nos importa. Él sabe ambas cosas. Nuestras acciones nos delatan. Por ejemplo, si usted está conociendo a alguien y sabe que esa persona no tiene temor de Dios, y usted como quiera le da para adelante a la relación, pues la realidad es que no le interesa lo que Dios piense. Entonces, nuestras acciones muestran nuestro corazón. El salmista oraba porque le importaba lo que Dios pensara y le decía, Señor, o sea, yo quiero hacerlo recto ante tus ojos. De todas estas tierras que hay, llévame a la tierra de rectitud. Y yo creo que esta oración de Padre, que yo siempre sea guiada a la rectitud, tiene que ser nuestro tercer principio. Que nos importe lo que piensa Dios. Yo te voy a decir algo, el mundo vive tan loco que si uno se deja llevar por el mundo en todo, decisiones financieras, decisiones sentimentales, decisiones familiares, decisiones ministeriales,
Si usted se deja llevar por la corriente del mundo, eso todo el mundo lo hace. Olvídate. No, que me importe lo que piensa Dios. Y esto es tan hermoso cuando uno le importa lo que piensa Dios. Yo digo que en ese momento estamos salvados. Estamos salvados. Mira, la mayoría de la gente que coge empresa, la coge empresa porque hubo un amigo, esos amigos bien buenos, que le dijeron, nene, eso todo el mundo lo hace. Entonces, subestimaste el daño, no le hiciste caso al Espíritu de Dios cuando te decía, hazlo recto ante mis ojos. No importa que los demás no lo hagan. Tú eres mi hijo y mis hijos son guiados por mí. Entonces, tercer principio, que me importe lo que piensa Dios y que en cada decisión de mi vida, sea sentimental, de negocios, ministerial, etcétera, sea alineada a la rectitud. No a lo que la mayoría hace, no a lo que más me convenga, alineada a la rectitud, alineada a la rectitud. Muy bien. Próximo principio, pídele esto a Dios. Si yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿qué ustedes le suelen pedir a Dios? ¿Qué cosas se les viene a la cabeza? Por ejemplo, pedirle a Dios salud. Uno le pide a Dios salud. ¿Qué cosas le piden? Que cuide a los nenes, a sus hijos. ¿Qué cosas le piden a Dios? En mis oraciones desde jovencito hay 3 cosas que yo siempre menciono en mis oraciones. Sabiduría, visión y unción de Dios. Qué lindo. Esas son las 3 cosas que yo le pido a Dios. Qué tremendo. Qué Si tremendo. quiere. Y ahorita estabas hablando de lo que estabas hablando, Cristi, y aún en la vida cristiana tú experimentas momentos de caídas, experimentas momentos en que no hiciste lo correcto. Hay una porción de la Escritura que a mí me encanta mucho y es que Dios produce en nosotros una tristeza y se refiere a ella como la tristeza según Dios nos conduce al arrepentimiento. No sé si has Así es. leído esa porción de la Escritura, porque aun cuando hay algo que Dios no le atribuimos que nos da tristeza, en efecto humanamente sentimos tristeza cuando no hacemos lo correcto, pero que Él utiliza ese feeling puesto por Dios, porque es un sentimiento que Dios puso en el ser humano, hasta que lleguemos con la actitud del arrepentimiento. Así es. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Por eso es que así como el dolor no es malo, es bueno porque nos Exacto. ayuda a ir al médico y analizar y darnos cuenta que hay algo mal. Asimismo, la tristeza Dios la usa para que analicemos nuestros caminos. Sí. Entonces, estas 3 cosas tú las sueles pedir a Dios. ¿Y tú, Mori, qué pides a Dios? Bueno, pues muchas veces me he visto pidiendo cosas diferentes a las que pedía de niña, ¿no? Ya, o sea, lo que pedía en mi juventud no es lo mismo de lo que pido ahora. Cuando estaba en la juventud, pedía mucho que me diera consuelo. Digo, necesito consuelo, necesito paz. No estoy ya tanto en esas, fíjate. Ahora pido, ayúdame a seguir con lo que has puesto en mis manos. Ayúdame a no soltar lo que has puesto, porque en los momentos de retos uno como que quiere soltar y seguir corriendo. Así es. Básicamente esa es la oración, obviamente por los hijos y que pueda hacer lo que Él quiere de mí. Qué lindo. Yo creo que son muchas las peticiones que podemos tener. Desde peticiones tan profundas como las que han compartido mis compañeros, como peticiones quizás un poco más como, Señor, dame el carrito. Exacto. O la casa, dame salud. Eso yo creo que todos se los pedimos. Ayúdame a ponerme flaco, Señor. Hay una cosa, Fernán, querido, que el Santiago 1.5 dice, que yo digo, wow, Señor, qué importante es esto para la toma de decisiones. Él dice, quiero que me pidas esto y yo te lo voy a dar, pero te lo voy a dar de 2 formas. Te lo voy a dar sobreabundantemente y te lo voy a dar sin reprochártelo. Mira qué cosa más linda. Dice Santiago 1.5, pero si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, mira qué bien, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Me encanta como dice este verso, pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, es decir, estoy ante esta decisión y me doy cuenta que no sé qué hacer. El Señor me dice, entré en escena, quiero que me pidas algo ahora. Ahora que no sabes qué hacer. Ahora que no sabes qué decisión tomar. Ahora que tienes muchos caminos ante ti. Ahora que te ves así.
quiero que me pidas sabiduría. Y yo te la voy a dar abundantemente y sin reproche. Pídemela. Qué cosa tan interesante, porque tú sabes que nosotros, este es el tiempo de los seminarios. Nosotros tomamos seminarios, nosotros queremos saber cuáles son las decisiones que hay que tomar en todo, en los negocios, en todas las decisiones de la vida. Y tú pagas por esos seminarios. Y Dios me está diciendo, yo quiero que tú me pidas sabiduría a mí. Yo te la voy a dar, no te voy a cobrar. No te voy a dar poquito, te la voy a dar sobreabundantemente. Y no te voy a reprochar esto. Si tú eres mi hijo, no te voy a dar yo la sabiduría que tú me estás pidiendo. Qué cosa tan tremenda. Número 4, pídele sabiduría a Dios y te será dada. Si alguna vez alguien te ha dicho qué persona sabia tú eres, tu respuesta y la mía tienen que ser claras. Se la pedí a Dios. Y si tú se la pides, Él te la dará. Es su promesa, pero tienes que pedirle a Dios sabiduría. Esto es una oración que hay que hacer todos los días. Próximo principio, Salmo 25, verso 4 y verso 5. Y este es el último principio de estos 5 que hoy te quiero regalar. Salmo 25, 4 y 5. ¿Me ayudan, compañeros? Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador, y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Qué lindo. Nuevamente el salmista diciendo, ¿por qué? Porque tú eres mi Dios. Fíjate lo que dice, Señor, enséñame a vivir. Me encanta esta versión. Esta es la PDT. A tu manera. Enséñame a vivir a tu manera y muéstrame el camino que tú seguirías. ¿Ustedes se acuerdan esta frase que venía en pulsera y venía en camisas, que era What would Jesus do? ¿Qué Jesús haría? ¿Se acuerdan? Me encanta porque nosotros tenemos que aprender a preguntarnos todos los días ¿qué Jesús haría? En otras ocasiones yo les he compartido que yo hago devocionales temáticos, ¿verdad? Que por temas yo voy estudiando la Biblia. Este mes este tema, este mes el otro tema, y que lo comparto con los miembros VIP. Y eso es lo que todo el tiempo yo estoy dale que estale en un solo tema. ¿Por qué yo hago eso? Hago eso porque me he dado cuenta. Nuestro espíritu crece y se fortalece por áreas, como los músculos. Por ejemplo, Mori, que va mucho al gimnasio y que hace mucho ejercicio, Mori sabe que si ella le da brazos, no se fortalecen las piernas, se fortalecen los brazos. Y si le da piernas, se fortalecen las piernas y no los brazos. Exacto. Porque el cuerpo se fortalece por áreas. El espíritu también. Yo creo que es una buena forma de representarlo. El espíritu se fortalece por áreas. Si tú estás trayendo a tu vida todo el tiempo un tema de la palabra de Dios, esa área se fortalece en tu vida. Por ejemplo, digamos que tú estás todo el tiempo fortaleciendo durante este mes, te has metido a fortalecer el área del carácter, de la sutileza, de no ser rudo. Tú estás fortaleciendo esa área de tu vida con la palabra de Dios. Mira, a fin de mes, tú ya no eres rudo, ya tú eres sutil, porque has estado alimentando tanto esa parte de ti, esa parte específica, que te creces y te fortaleces. Y cuando vienen las situaciones, respondes de acuerdo a cómo tu espíritu está, débil o fuerte. Entonces, fíjate qué importante es que nosotros hagamos como el salmista. El salmista le está diciendo, Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirías. Pero ¿cómo yo voy a hacer estas oraciones a Dios en momentos de decisiones si yo no leo lo que el salmista decía? O sea, si yo no me expongo a la palabra de Dios y veo que estas cosas se hablan con Dios, Señor, enséñame a vivir a tu manera. ¿Cómo yo voy a poder relacionarme de esta forma con Dios? Porque Dios habla. Dios habla y habla mucho, pero Dios puede estar hablando y nosotros no estar escuchando porque no estamos sensibles. Mi espíritu no está sensible a lo que Dios me está hablando. Supongamos que de momento en el trabajo se forma una garata y Dios comienza, calla. Dios está hablándote, calla. Pero tú no estás sensible porque tú esta mañana, en lugar de tener tu tiempo con Dios y estar leyendo la palabra, que es lo que nos alimenta, Jesús decía en el libro de Juan, capítulo 14, verso 26, que el Espíritu Santo, que es el Consolador, que el Padre enviaría en su nombre, Él nos enseñaría y recordaría
todo lo que Dios dijo. Pero ¿cómo el Espíritu me va a recordar lo que Dios dijo si yo no sé lo que Dios dice? Nosotros tenemos que estar todo el tiempo alimentándonos de la palabra de Dios para cuando se forme esa garata en la casa o esa garata en el trabajo, estar sensible cuando Dios me dice calla, cuando Dios me dice espera, cuando Dios me dice habla. Pero Dios está hablando y yo no estoy escuchando porque no estoy sensible. El Espíritu de Dios, último principio, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para guiarnos, pero yo tengo que sensibilizarme a la voz de Dios, exponiéndome a su palabra.